Muy buenos días. Una semana más de este programa, ya fin de semana, de Estación Café. Saludcita. Chócalas. ¿Cuál es el tema de el día de hoy? Pues muy buenos días. El día de hoy en nuestra estación número 7 es la herida de humillación, como lo habíamos anunciado la semana pasada. Y pues vamos a ver cómo ya es un esquema para que tenga una mejor claridad y estructura de comprensión, pues de su definición, el origen, cómo se ve incluyendo la emocionalidad que presenta, la personalidad, las relaciones, cómo se ve en el trabajo y el dinero, pero también finalmente cómo sanarlo, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues, si han estado siguiendo nuestros programas, nuestros videos, pues se darán cuenta que pues tiene una estructura, ¿no? Tiene una secuencia un poquito lógica. Primero hablamos, bueno, del programa de nuestros papás, en general de los papás, qué son, qué representan, etcétera. Hablamos del tema La pareja de ideal. la pareja ideal y de ahí surgieron muchos temas como la confianza y de la confianza surgieron temas como las heridas. Sí. Entonces ya abordamos dos de ellas, esta es la tercera de las tres más importantes o de las que tienen más repercusión en tu día a día, en tu vida, hasta tu muerte van a tener que ver estas heridas no sanadas. Ese ya será otro tema también. Pero entonces, si ven que es mucha información y que dices, oye, pues ya vimos todo esto, etcétera, regresense, ¿verdad? O sea, aquí no son carreras y sobre todo que al final de cuentas, lo decía en uno de los videos anteriores, no es un fin, sino es una forma de vida el elegir comenzar a trabajar en ti mismo, en tu confianza, en tus capacidades, en tus fortalezas, compensar un poquito tus debilidades, definirlas, afrontarlas como va y bueno, entonces estamos aquí con la herida de la humillación, que Y es... bueno, antes de empezar también nada más agradecer a quienes nos siguen, quienes están al pendiente con las alertas de cuando se sube un video al canal. Eh, Como dice yo, mucha información, posiblemente sí, pero le llega a quien le tiene que llegar, a quien ya está preparado, a quien está dispuesto. Como también lo mencionó, puede irle pausando o por ciertos días darse esa oportunidad mientras haces alguna actividad de que, no sé, barrer, trapear, lavar trastes, comer, qué sé yo. Así lo hacemos nosotros y pues nos funciona. Es un formato que no tiene esta convencionalidad de un podcast breve, cortado, o sea, y demás, ¿no? Nos damos el tiempo para prepararlo, es con mucho cariño y en la contribución desde nuestra trinchera como lo podemos hacer, Uh-huh. ¿verdad? Pero es una contribución Y también y lo para agradecemos. romper un poquito las modas actuales, que todo lo queremos inmediato, incluso la información, por eso también ya los mentados reels, los short videos, los videos cortos. ¿Por qué? Porque a la gente ya no le gusta batallar, o sea, quiere la información, lo que significa rápido y en 10 segundos, 15 segundos, entonces pues no, o sea, eso no se integra, ¿no? O sea, es como oír pero no escuchar, o sea, no vas reflexionando las cosas. Así que es hacer la pausa. Y bueno, como ya decíamos, pues en la humillación. ¿Qué tenemos por definición de humillación después de revisar varias ahí eh, concepciones, ¿no?, que se tienen? Y elegimos una que dice que es rebajarse o rebajar el orgullo de alguien por efecto de una persona que es una figura de autoridad, pero que abusa de su poder, de este poder sobre esa persona. Y también está relacionado con vergüenza, con sumisión, con mortificación y con degradación. ¿Cómo ves, Joe? Es correcto, al final de cuentas es avergonzar a alguien, eh, degradarlo, pisotearlo, ¿no? O sea, todas estas formas de comportamiento que afectan
a alguien más por sus características físicas, por sus características intelectuales, por su nivel inferior de poder en una jerarquía de alguien más, de otra persona, que no generalmente es la que ejerce esta herida, sean padres, sean tutores, sean hermanos mayores, gente que tiene un poder jerárquico pues, mayor al tuyo, ¿no? Y al final de cuentas es aprovecharse o abusar de la vulnerabilidad que hay en el otro, ¿sí? Con este poder que se tiene. Y precisamente parte de las características en el origen de esta herida es que se da de los 0 a los 3 años de edad por parte de cualquiera de los padres o de ambos. Y aquí hacemos un asterisco de padres o sea, padre, madre o ambos, porque muchas veces tenemos que son cuidados por otras personas por cuestiones de trabajo, entonces esas personas son su autoridad inmediata, ¿sí? Y entonces volvemos aquí otra vez a la definición que es esta figura de autoridad y que tiene un poder sobre el niño. Muy importante aquí también es que se desarrolla o aparece cuando el niño aprende a comer, cuando aprende a ir al baño, cuando empieza esta autonomía de su propio cuerpo, o sea que ya por ahí bueno, y es que depende de los procesos de los niños madurativos, porque es cuando empiezan a caminar o que ya empiezan a entrenarse para ir al baño en la nica y etcétera. Entonces son procesos donde va a haber ensayo, error, y muy comúnmente los padres tendemos a avergonzarlos porque los regañamos, y más si está en público o si hay alguien más, pero pues bueno, al final lo que importa aquí es que lo estás ridiculizando, ¿sí? Aunque sea en privado. Y entonces es donde empieza a generarse esta herida que después se puede ver reflejada como se va arraigando, se va reproduciendo de manera muy automática, programática, y no te das cuenta si no te echas un clavado a tu historia. Así es, y si observan, bueno, tiene que ver con los acontecimientos que ya explicó Alice aquí, pero tiene que ver también porque en esta etapa la personita comienza a adquirir una conciencia, entonces comienza a darse cuenta que ciertos comportamientos pues no son no tanto correctos o incorrectos, sino que duelen, ¿verdad? O sea, ya decíamos que son las heridas, pues son marcas y son daños que generalmente pues o siempre duelen, ¿no? O sea, es un daño que duele. Entonces es en estas etapas donde pues, se va generando conciencia, entonces es donde se empieza a adquirir esta herida. Ya como sinapsis física, emocional, entonces son estas etapas tempranas. Y aquí, lamentablemente, lastimosamente e inevitablemente, ¿no? Confundimos el amor con violencia, con todos los tipos de violencia que hoy en día conocemos, al menos en nuestro estado de Coahuila, que hay un violentómetro que nos marca diferentes formas de cómo se va aumentando la violencia. Entonces, la dinámica en la familia, porque es en la primera educación que recibe el niño, es el primer lugar donde se le educa los valores familiares, pues es con base a burlas, señalamientos en público o en privado, muy severos o muy sutiles, pero distorsionados con amor, justificados en amor. Te corrijo porque te quiero, te pego porque te quiero, ¿no? Te corrijo porque te quiero hacer un hombre de bien. Yo le decía a Alice cuando veíamos la información de este tema, que sí, o sea, se genera en estas edades tempranas, pero continúan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces, aunque ya eres adulto, adulta, estás con una pareja o estás con tus padres o no sé, que te siguen infringiendo humillaciones, ¿no? Por tus incapacidades, por aspectos físicos, o sea, por todas las características que ya decíamos, te siguen marcando, ¿verdad? O humillaciones con violencia, ¿no? Sí. ¿No? O sea, ese tipo de daño psicológico, económico, ¿no? Donde te tienen también con ese maltrato, ¿cómo se le llamará? O sea, es un tipo de control, ¿no?
Sí. Pero es humillarte, ¿verdad? O sea, mira, yo tengo, tú no tienes, sin mí no eres nada. Es como que una señal muy sutil, pero es la que te van ahí Sí, se le dejando. llama también, o no sé si a eso te quieras llegar, no, a trauma complejo. O sea, se vuelve un trauma complejo porque no es ni siquiera un estrés postraumático. O sea, después de la tunda que le hayas dado, la regañada, no es eso. Se va volviendo muy complejo porque tiene muchos tintes por esta distorsión de amor a través de la violencia y no del amor verdadero. Genuino. Entonces, lo peor del caso en esto, yo, es que quienes hayan sido, tanto si son los propios padres biológicos o cuidadores, como abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, quien sea, o incluso hasta vecinos, ¿no? Que a veces se pide ese favor, tienes que, aparte de estar viviendo esas situaciones, tienes que generar un vínculo afectivo con ellos, más cuando es familia. Cuando no lo es, pues puedes cortarlas, pero cuando no, o sea... es más complicado romper o marcar límites cuando Sí, son tu familia. entonces es como te aguantas porque es mi abuelita, te aguantas porque es mi abuelito, o quien sea, ¿no? Y hay varios factores que luego, cómo se va viendo que está este vínculo así medio complejo. Por eso les digo que es un trauma complejo, porque por decir, si la abuelita está cuidando a varios nietos, más o menos de las edades o de 1 o 2 años de diferencia, empieza a comparar al que es bien portadito con el que no lo es portado, con el que con sí el que le sí avisa puede hacer cosas y el que no y puede el que hacer no cosas, lo puede. entonces al otro lo humilla. Ahí empieza, ¿sí? Crecieron con padres que son narcisistas y obviamente pues hablamos de una herida de abandono que está aquí relacionada, con padres que tienen alguna adicción, Adicciones. problemas mentales de los conocidos y los que están a punto de salir, pero distorsiones al final de todo que afectan la psique. Y esto crea un miedo profundo, porque como el cuerpo físico es el que está recibiendo no solamente la mente a través de lo que se escucha de insultos y burlas, sino también el cuerpo físico es constantemente lastimado, es el que registra todo este evento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una constante... ansiedad, hay un constante miedo de conectar con el cuerpo, con el placer del cuerpo, porque lo único que conocen es dolor. ¿Dolor de qué? De ser humillados. Entonces, pues ahí no pueden elegir el placer porque siempre es de si mamá le parece, eso es placer, si a papá le parece, eso es placer, si no les parece, entonces cállate, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy ahí interesante de entenderlo. Y también pues tienen miedo a desbordarse o perder el control, ¿no? Porque si llegan a contestar, pues les va peor. Sí, si se quedan callados y no contestan, pues también les va igual, ¿no? O sea, contestar o no contestar viene a ser equivalente. Pues sí, es como todas las formas de heridas que ya hemos revisado, ¿no? O sea, nace un temor y en este caso en la humillación se ve más también o sea, en cómo te empiezas a conducir, ¿no? Eres más cohibido, tienes miedo de mostrarte y pues eso va a caer en lo que acaba de decir Alicia, o sea, y eso yo lo encapsularía en miedo a ser tú mismo, así, de plano. Sí, el miedo ¿no? a hacer todo. ¿Por qué? Porque no quieres ser mostrado, ¿no? Por ese temor y por ese acuerdo del alma que ya tienes de no vuelvo a hacer esto porque no quieres experimentar ese mismo dolor otra vez, ¿no? Pero ese es un proceso inconsciente. Así es. Bien. Y pues situaciones transgeneracionales, ¿sí? De las que ya dijimos. Que ya hemos dicho cómo se pueden manifestar. Entonces, pues bueno, programas ahí que los abuelos o los bisabuelos y así para atrás todo el mundo nos adosó. Entonces luego tenemos más características dentro de la herida de humillación, donde el mensaje es me humillo para que me mires con compasión. Y aquí hacemos solamente un pequeño paréntesis para esta palabra de compasión, que muchas veces es malentendida incluso, ¿no? Pero en lo que platicábamos Joe y yo, hablábamos de la compasión, es la empatía pero consciente en acción. Es decir, cuando tú ves a alguien que está pasándola mal y lo quieres apoyar porque tienes con qué, ¿no?
y entonces le das lo mejor de ti, ¿verdad? Sin embargo, a veces esto se puede desbordar porque le quitas al otro su derecho y al mismo tiempo pues responsabilidad de resolverse. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso porque espera la compasión de todos los demás, pero al final para que lo resuelvan, porque solo está acostumbrado a que le estén diciendo los cómo sí, los cómo no, pero él no puede decidir, deja de discernir qué está bien o qué está mal, cuándo sí, cuándo no. Ujú. ¿Por qué? Lo desempoderas. Sí, como lo decía anteriormente, o sea, el estarle señalando a alguien para ayudarlo, o sea, en qué está mal con una... sistemáticamente también es otra vez seguirlo lastimando también. O sea, Pues este sí. aconsejo, pero decide, o sea, toma las decisiones. Si quieres mi apoyo, ok, le damos. Pero sé consciente, no tengas miedo, sé resiliente, ¿no? Ten apertura para lo que, si te digo algo y es una verdad o razón, lo que sea, ten apertura para poder aceptarla, ¿no? Sí, Pero generalmente eso no sucede. Entonces, bueno, ya veremos más adelante ese tema. sí. ¿Qué máscaras utilizan las personas que tienen heridas de humillación? Por lo general podemos encontrar con varios autores o desde ciertos enfoques que la máscara principalmente es la del masoquista, ¿El ¿sí? oprimido o tiene un orgullo muy inflado? Pero están estos otros dos. Entonces el masoquista es mejor sentir dolor a no sentir nada, porque es la única forma de amor que ha entendido que existe. O sea, cuando hay, infinidad de cosas, ¿no? Y en la máscara del oprimido es para que nadie me humille, mejor no siento nada. O sea, se cierra, ¿sí? Se congela su corazón y ya no le puede. O sea, le puedes hacer y aguanta. Está madreado, pero ya no se va a quejar. Ya es inmune a los chingazos de la vida, Así es. pero muy sutilmente se sigue lastimando. Y el orgullo inflado, pues es el que yo Se, te humillo primero. sí, se va a ese otro extremo y pues es un buleador, ¿verdad? Sí. Es un humillador de primera, entonces pues son otra vez extremos opuestos. Y así es. Entonces, el miedo más latente en esta herida es el miedo a la libertad y al descontrol, entre otros que pueden estar ahí ocultos. Sin embargo, estos dos de la libertad y el descontrol, porque es lo que quiere, pero al final de cuentas, o sea, sí la quiero, pero no la quiero, porque no sé cómo manejarla. Y la emoción que oculta, pues es la de la vergüenza, porque es una forma de miedo que hace sentir a la persona que merece ser juzgado, rechazado o excluido por lo que es, porque hubo una mirada previa reprobatoria por parte de quién, de los papás o de los cuidadores. Esta voz de autoridad le dijo, tú pintas muy feo, tú no sabes hacer esto, o que eres un no sé tal por cual, ¿sí? Entonces es como se queda el programa ahí y entonces quiere y está acostumbrado que todo el mundo lo repruebe, lo castigue por eso. Y esto te lleva a una timidez excesiva porque al final te vas a castigar también tú. Y por el contrario, ahí la emoción mostrada va a ser la sumisión, ¿sí? Porque aquí le va a ceder el poder a la otra persona, de poder, de autoridad, que su cerebro va a identificar como el abusador, es el que está acostumbrado, ¿no? Entonces, cuanto más cara de amárgame la tarde tenga una persona, es como que más se les apega y todo, ¿no? Entonces, yo estaba muy acostumbrada cuando miré mi parte de herida de humillación, yo trataba de convencer a la persona que más me trataba mal. Hubo una persona que en el 2020 conocí, que es la que también por parte de eso me trajo todo aquí. Y ella, yo no entendía su forma de ser, pero yo trataba de buscar su mirada de mírame, no sé mala, porque hubo un trato ahí también desde sus heridas, ¿no? De predisposición o prejuicio. Entonces, cuanto yo más conectaba y les olía el prejuicio que podían tener conmigo, más yo insistía de, hey, mírame, soy buena onda, o sea, no caigo tan mal como pareciera ser, ¿no? Y después dejé de insistirlo, porque ya me di cuenta y la verdad ya no tengo ningún problema con eso. Entonces, ¿cómo te vas dando cuenta que cómo te llegas a ser sumiso? Aunque te traten mal, te contesten mal, te hagan jeta así en tu cara o hablen a tus espaldas y no falta quien te lo hace llegar,
pero tú sigues ahí, ¿no? Sumiso y agachado y así, aquí mira, aquí ya no duele. Entonces te lleva al círculo vicioso de la vergüenza y luego a la rabia, te enojas y luego a la represión y luego al castigo y luego a la sumisión y otra vez a la vergüenza, ¿no? Sí. O sea, un círculo vicioso muy, muy importante y que otra vez pues te sigue haciendo daño. Así es. Y en la polaridad del sumiso es que te puedes volver soberbio. Y este soberbio es el que se la sabes de todas. A él no le puedes contar nada porque él ya lo vivió por 2 o por 3 veces más que tú. Aunque llegan a quedar en ridículo. Cuando se topan a alguien que... Cuando alguien que no tiene tanto esa herida o que ya la sanó o que es muy buen observador siquiera. Y que sí sabe y te contradice y... Ay, güey. Sí, o sea, y es a los que más le sacas la vuelta. Sí, nada. Entonces, por lo mismo, ¿no? Y ahí que iba a depender mucho. Si eres mujer y la figura que te humilló más fue mamá, entonces es a las mujeres donde hay a lo mejor como que este miedo, sobre todo estas mujeres imponentes o como muy, muy frontales. Caso contrario, con los hombres no va a ser tanto así, genera más confianza, de hecho, con sus hombres, los hombres son más de sus amigos, de círculos, y viceversa, ¿no? Entonces, por eso hay todo un tema aquí oculto en estas formas de ver, pero más adelante lo abordamos. Y las voces de su cabeza pues le van a hablar de lo que es lo malo, lo incorrecto que es y lo culpable que tiene de todo lo que le pueda suceder, aunque le suceda a alguien que estuvo al lado, busca culparse, porque ese es su programa, ¿no? Buscar en qué soy culpable. Y si tú llegas a querer tener esta autonomía de pensarte, querer sentir algo por ti mismo, pues terminas castigándote porque vuelves a caer a este pensamiento, no tengo derecho. Muy bien. Ahora, la humillación, la herida de la humillación, ¿cómo se muestra en la personalidad? Hay 2 arquetipos. Bueno, así es. Son los más importantes, ¿verdad? Y el enunciado de estos arquetipos, bueno, pues es: me castigaré o someteré a mí mismo hasta que me perdones o me liberes, ¿no? Sí. Es como los que dicen, no, pégame, pero no me dejes. Haz de cuenta. Es traducido en eso porque siguen esperando la aprobación y la liberación de sus padres, de decir, ya puedes salir al mundo y puedes ser tú, ya no necesitas que yo te esté dirigiendo ni que yo te esté aprobando, ¿sí? Entonces está muy cabrón. Bien. Y los 2 arquetipos, bueno, es uno el lacayo y el bufón. El lacayo pues es ser servil extremadamente y ser muy complaciente con las demás personas, que pues esto se magnetiza, ¿no? Magnetizas esta dinámica ya por sinapsis, o sea, sí, ya programado, ¿no? O sea, puedes llegar a un lugar y te vas a topar sí o sí con alguien que es un líder, pero no es un líder chido, sino es un líder tóxico o es un líder mamón. Autoritario, mamón, y tú vas a ser de los sometidos sí o sí, porque no sabes poner límites, no sabes salirte de ese círculo vicioso. Y por otro lado, el bufón te pones a ti mismo como el centro de burlas, risas o señalamientos y críticas, para que ya si tú te ríes de ti, pues el otro ya no le dejas nada de que primero te ridiculizas, ¿no? El pedo es que te puedes encontrar con uno que es doblemente burlón, doblemente mamón, y ya que tú le sacaste la carta de todos tus defectos, entonces este güey más va a agarrar de ahí, sobre todo porque son bien ingeniosos, ¿no? Sí, y eso lo disfrazan de resiliencia, pero no es así. O sea, porque muchos dicen, no, pues mira, o sea, yo me burlo de mí mismo y no pasa nada, pues eso, tu inconsciente te platica esa historia, ¿verdad? Pero no. Te estás no es así. Castigando. Lo vemos o lo podemos ver en los comediantes. En la mayoría de un comediante, si tú has observado, escuchado su historia de vida, ahí está. ¿Dónde encontraron la resiliencia? Justamente en la profesión a la que se dedican o a esto que hacen de stand-up o de comedia. Pero también porque la misma herida te enseña cosas, en este caso, o sea, a cómo ser más rápido para contestar. Entonces, por eso el bufón tiene esta característica de que se ensucian a sí mismos, literalmente su ropa o su nombre, en los peores momentos, ¿sí?
porque quieren quedar también como la víctima. Así es. Y bueno, otro aspecto donde se muestra esta herida de humillación, pues es en las relaciones, en tu comportamiento interpersonal con los demás, en tu familia, en tu pareja y con los amigos, pues, que son los tres más importantes, ¿no? En la familia. Bueno, aquí principalmente el miedo es a la libertad. Vuelvo a insistir, ¿quieres la libertad? Y a romper estas lealtades. Pero no puedes, porque esto significa que tú tienes que tomar el control y la responsabilidad de tu vida. Y entonces ya no va a haber quien te diga, a ver, esto sí, a ver, ya tienes que irte, o no, ya métete. O sea, ya no vas a tener estos frenos o estos controles reguladores, porque ya te los están dando. O sea, te están diciendo, aquí está tu cajita. Como los que se van a pelear, ¿verdad? No, suéltame, y pues nadie lo está agarrando. Sí, ¿verdad? O sea, o él se agarra a sí mismo. Suéltenme, algo así parecido. Uh-huh. Entonces... y da risa, pero así se ve. Pero en realidad, ver de cerca la posibilidad de ser libres los paraliza, los congela completamente. Por eso decía ahorita, o sea, el mayor miedo, uno de los mayores miedos que genera esta herida es hacer tú mismo, y ser tú mismo pues es tener esa responsabilidad de tu libertad, o bueno, la libertad que ya contingente a las reglas, normas sociales y leyes, etcétera. Pero es ese miedo, ¿no? A esa libertad. Y otra característica en las relaciones en general, antes de particularizarlas, es el cuando te paralizas, te generas una situación que otra vez te vuelve a la dependencia o a la codependencia con alguien, así sea tu verdugo o quien sea, pero buscas, te así enfermas, te saboteas, te suceden accidentes. Y a un nivel y a un nivel sistémico más grande, es cuando, no sé, cuando dejas ciertas creencias porque no llenaron tus expectativas o no pudiste resolver mediante ellas, y vas y te buscas otras, ¿no? O sea, dejas el catolicismo y te vuelves cristiano. Y luego del cristianismo te vuelves ateo. Y luego otra vez te iluminas, según tú, y vuelves a caer otra vez. No, pero porque inconscientemente tú estás buscando en quién depositar esa responsabilidad. ¿Quién te dé un manual? Que te corresponde a ti, ¿verdad? Tienes que hacer todo esto para estar tranquilo, en gracia de Dios, y que te perdone, que no sé qué, o sea, la promesa, ¿no? De la vida eterna. Y ni bueno ni malo, está bien. Lo que queremos con este análisis y este comentario de Joe es justamente que veamos eso. ¿Qué manual andamos buscando? Porque es el que papá y mamá no nos dieron, o el que nos dieron, pues sí está muy cabrón, ¿no? Para seguirlo sosteniendo. Entonces, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Luego decimos aquí en México una frase célebre. Y pierdes cosas importantes o te endeudas para otra vez quedarte amarrado, decir, no, es que no me puedo ir porque ahora tengo este pendiente, ¿sí? Otra de las características en las relaciones es que te digan que eres malo, que eres feo, que eres tonto. O sea, y más cuando esto no es una figura de autoridad. O sea, uno igual que tú no le perdonas que te diga ese tipo de cosas. Claro, si una figura de autoridad te lo señala, pues claro que sí te callas, pero vas al sumiso. Pero que te lo diga un igual, ¿sí? En una misma condición que tú, y que no hay una jerarquía superior, esa sí te enchila. Sí, o sea, hasta que la constancia de esa otra persona sea más poderosa que la tuya y te rebasa. Sí. Estás abusados. Entonces, las vergüenzas en público son de las cosas que... lo que más marcan. Y que menos toleras, sobre todo eso. O sea, no se diga cuando hay hijos, por ejemplo. O sea, que tu hijo haga algo que tú ya le dijiste no hagas, o ten cuidado, o que dices, no, esto no, y que no sé qué, chinga, se le tiró algo, se ensució a sí mismo, fue y agarró lo que no debía, o sea, cállate, o sea, es una vergüenza para ti, no el niño, pero ahí se va reproduciendo o replicando la herida. Así es. Y bueno, antes de que continuemos en las relaciones de pareja, y regresando a lo familiar, o sea, la herida de humillación es muy, muy importante. Ali ha dicho algunos ejemplos en las anteriores, y yo ahí más o menos en la de abandono, pero en esta de humillación es, por ejemplo, la que yo más fuerte tenía
tenía marcada, ¿no? O con un dolor más profundo por las cuestiones familiares que yo he vivido, ¿no? Pues carencias, humillaciones, no solamente de mi familia, sino del exterior, precisamente por mi condición familiar, humilde, ¿verdad? O por la cuestión de mi papá, ¿no? De su alcoholismo, o sea, esos señalamientos fueron los que a mí más profundamente me han lastimado. Bueno, y ya entraremos en la parte de sanación, como algunos ejemplos más o cómo se puede hacer, pero el tema familiar es muy importante. Es creo que donde se gestan y donde se generan más las heridas. Se cuenta que se va como alimentando Sí, la herida. porque es muy difícil, o sea, poner límites y sobre todo, o sea, decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que es familiar directo tuyo, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Entonces, más adelante veremos qué rollo con eso, ¿no? Con la pareja. Bueno, allí, pero me faltaba esto. La familia, el punto muy importante es que se toman el derecho de que esta situación o este entorno en donde está viviendo la persona con esta herida, el resto de los familiares, tíos, primos, que ya tienen su propio entorno, como te están viendo desde afuera, y ellos sí a lo mejor no están conectando, que generalmente sí, pero no es tan evidente. No hay una empatía ni consciente ni inconsciente. Ajá, entonces te lo dicen desde afuera y se toman ese derecho de decírtelo, ¿no? De marcarlo. Entonces tú es como de, ¿qué no se supone que eres mi abuelita, mi abuelito? ¿Qué no se supone que eres mi tío y me quieres porque yo te quiero? Porque a mí me están enseñando a quererte por ser, ¿no? Es como cuando normalizas que ves no sé, a un perro abandonado en situación de calle y es normal para ti pasar y darle una patada. No es lo mismo que si ves a un perro que está cuidado, que tiene todas sus vacunas, ¿no? O sea, no lo tratas de esa forma y solamente es en el aspecto estético. Entonces, en la cuestión de que comenta Alicia, pues también es cierto, ¿no? Se normaliza y se toma esa conducta. Esa conducta de forma muy natural, ¿no? De decir, no, pues al cabo, pues no hay pedo. Es mi familia. Ay, contigo sí puedo bromear así, hombre. Acá ya sabes que es broma, sí, pero es que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y también los comparativos entre los primos o entre los hermanos, ¿no? De si ya la sobrina tal ya se casó y tu hija todavía no, o sea, te están, oye, ¿y tu hija para cuándo? Oye, ¿tu hijo para cuándo? ¿O para cuándo va a terminar de estudiar? ¿O para cuándo va a tener su propio carro? ¿O para cuándo? Y las medidas y las medidas y las medidas, ¿no? Por eso es que hoy en día, sí, que chingados no importa, sería la respuesta idónea. Pero sin embargo, por eso es que hoy en día hay mucho con esto del feminismo y sus formas tan así, medio agresivas de pronto de ya callar bocas, pues viene de todo eso. No estoy justificando absolutamente nada, o sea, yo me mantengo al margen de esto y mi contribución es desde otra forma. Sin embargo, lo que observo es eso, ¿verdad? O sea, no tienes que decirme cuándo me voy a casar y tú cómo sabes que yo me quiero casar. Porque en estos tiempos ya nadie obliga a nadie, o sea, ya no hay estos acuerdos familiares de ahora te vas a ir a casar con la fulanita aquella, ¿no? Porque sí, o sea, no eres el rey ni reina de un país como para que tengas que asegurar el reino, pues. No, ya no hay eso, ¿no? Por eso decíamos, hoy se eligen perrijos, gatijos, conetijos, ¿no? No, y cada quien, ¿verdad? Pues está bien, ¿no? Entonces, hay constantes señalamientos a modo de broma o apodos con respecto a su cuerpo o en general a su forma de ser, su personalidad. Entonces, no sientes esta confianza de poner un límite porque precisamente te van a regañar, porque eso era lo que sucedía. Si tú le contestabas a alguien adulto, te regañaban, ¿no?
Yo tuve un tío que como constantemente le echa la oreja, no, y era un trauma para mí, o sea, era una humillación porque lo hacía en público o y en privado, ¿no? Hasta que un día me le escondo a mi mamá y no le quiero saludar. Entonces mi mamá toda penada, avergonzada, porque yo no le quería saludar, hasta que mi mamá me dijo, ¿es por qué? Le dije, es que no le quiero saludar, porque no me gusta que me diga así. Entonces ya hasta que mi mamá le dijo, y llega él y le dice, que pues ¿qué tiene? ¿Por qué está ahí? Y porque yo le jaloneaba la falda para esconderme. Y le dice a mi mamá, es que no te quiere saludar porque no le gusta que le dices así. Bueno, mi mamá le dijo, pues le valió madre, siguió diciéndome, ¿no? Entonces por eso lo que explicaba la otra vez de lo de mi nombre, ¿no? Del sobrenombre, como me decían, y que como yo misma me fui también recuperando mi valor, empoderándome y poniendo esos límites que por ser familia no puedes cortar porque sientes que ya, es como córtalas, ya no vas a ser de nuestra familia, ¿no? Tengo sus genes, esos no me los pueden sacar, ¿verdad? Era lo que yo no entendía. Y hay mucha gente que no entiende. Y si lo ves desde otro punto de vista, no tienes sus genes, tienes los genes de los ancestros en común, ¿verdad? Sí, tú gracias, también gracias eres. a Dios o gracias al universo. A quien quieras agradecer. Muy bien. Ahora sí en la pareja. En las relaciones de pareja, a ver, ¿qué parejas atraemos o rechazamos en base a esta herida? Pues traemos personas autoritarias, parejas autoritarias, sí, y alejamos a las que nos ofrecen una relación sana, una relación de reconocimiento. Y que van del amor al odio en un instante, ¿no? Sí, no, ese es el ciclo. O sea, te amo y luego te odio, y luego otra vez me reconcilio y te amo un tiempo y luego otra vez te vuelvo a odiar. Hace unos años hubo un video muy viral, ¿no? Donde hay como que una parejilla que los toman así desde lejos, de que se están peleando, y están llorando, y luego se pelean, y luego se abrazan, llore y llore, y luego otra vez, incluso no sé si hay golpes, ¿no? Así se ve. Hace cuenta, entonces... Te amo, chingada madre. Y en esta autoridad, ¿no? Que puede ser el hombre o puede ser la mujer, depende de quién tenga la herida. O sea, te dictan hasta cómo te vistas. No, y a veces... ¿Qué quieres comer, no? Y a veces tú le das la autoridad a la otra persona, ¿no? Sí, o sea, porque es cómodo. Desde el momento en que no pones límites y pides los famosos permisos para salir, para comprarte, para lo que quieras, ¿no? O sea, los hombres, si quieres ir a una carnita asada, pues chingas, o sea, ¿cómo le digo, no? Oye, es que como pues, el pues chiste, dile, ¿no? Pues dile, ándale, pues porque me dicen, me invitan porque prendo bien rápido el carbón. Bien rápido el carbón. Y las mujeres, pues, no sé, ¿no? Igual. Oye, es que fíjate que mi amiga nos habló, hace mucho que no nos vemos y o sea, queremos ir a la casa. O sea, haces todo un mareadero completo porque no tienes huevos y no tienes ovarios. O sea, y otra vez está todo en su justa medida, es decir, oye, o sea, no es de que pidas permiso, o sea, comunica, platica, o sea... Organícense. Pero no te vayas al extremo de que te vale madre, ¿no? O sea, que aplicas esta como hijo, ¿no? De que más vale pedir perdón que pedir permiso. No. Es una forma muy sutilita de cuando eres hijo y estás en herida de humillación, ¿no? Porque pues tus papás son controladores o así. Entonces, cuando te atreves a ser libre, te aplicas esa. Más vale pedir perdón que pedir permiso. No, o sea, es un libertinaje, no una libertad. Claro, o sea, pasas de la libertad al libertinaje y es una línea bien delgada. Entonces, en la sobreprotección que generan en esta dinámica de la pareja, de donde uno es autoritario, es que es celoso o me protege porque me quiere. Entonces, no, o sea, amigo, amiga, date cuenta. Ahora, no vamos a decirles, y si les estamos hablando de todo esto es porque nosotros ya atravesamos ese puente. Entonces, ¿por qué? Porque era parte de nuestras heridas, era algo que no estaba en nuestra psique, obviamente de una relación sana. La fuimos reconstruyendo, retejiendo, sí, porque entendiendo. Aparte, o sea, Alicia tenía sus heridas, yo tenía las mías, y entonces pues es como que, ¿no? Entre dos bandos estarse aventando flechas, ¿no? Entonces les decía, o sea, pues, lo que platicamos es porque a nosotros nos ha funcionado. Y nos logramos, hasta ahorita, hasta la fecha. Y ahí vamos, o sea, no damos por hecho la relación, sino que todos los días es una elección el amor y el irle tejiendo y retejiendo, cambiándole la puntada. Entonces, hay también en esta dinámica muy sutilmente burlas u ofensas disfrazadas como de bromita, ¿no? Lo que hacíamos de broma en broma,
pero pues son muy sutilmente en esto, ¿no? Ahí creo que no me acuerdo si lo había comentado, ¿verdad? Pero que yo a Joe le digo, o sea, la gente que lo conoce sabe que es medio mamuco, ¿no? Cuando hay confianza, si no, pues él se pone al margen, ¿no? Pero de a veces conmigo quería ser así, yo le digo, no, simio no mata simio, o sea, Y me quedo así de... le baja su pedo, o sea, porque no me gusta. Y aunque ya entendí de No, dónde venía pero ya ese no no se me me sale. gusta. ¿Por qué? Porque ya sé, ¿no? O sea, y aparte, bueno, pues no... Siempre hay que tener, o sea, esa línea de respeto con tu pareja, ¿no? Incluso aunque sean bromas, ¿no? De hecho, sí te acuerdas una vez que estuvimos en casa de Chucky, antes de que se casara, con Sergio, es un amigo. Él no los conocía a uno de mis mejores amigos de la universidad, entonces fuimos y nos reunimos. Entonces estaban contándole anécdotas, ¿no? De cuando estábamos en la universidad. Entonces un día yo tenía una chaqueta amarilla y entonces como yo estoy chaparrita, a comparación de ellos, Sergio un día me dijo que parecía pollito bolón, o sea, pues así, de hecho su bolita. Y ya, o sea, pero yo tenía una forma de llevarme con ellos, que ahorita vamos a ver eso de los amigos. Entonces, yo se queda así de que, uy, si yo le digo eso, no, o sea, me mienta la madre y se encabrona y no me habla en días y demás. Pero ya es por eso de porque tú eres mi esposo. O sea, pero eso pasaba con él cuando era yo soltera, cuando estaba más chiquilla, pero ya ahorita de grandes, ¿no? O sea, ya no hay esa dinámica. Entonces, pues es ese tipo de relación, ¿no? Donde... ¿Cuántos no se dicen gordito? Gordito, gordita, pero pues es que hay que ver el tono en el que lo dices, porque hay unos que se dicen gordos y no están gordos, te dicen chaparros y no están chaparros, güey, o sea, bebé, luego tiene guardería, o sea, es que hasta para los apodos de amor o de cariño tienes de verdad que ser bien original, sí, bien creativos y originales, porque hay gente a la que, o hay niños a los que desde chiquitos sí, gorda, o el gordo, o el pelón. Y aparte no es a huevo, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos apodos entre nosotros no. Y no pasa nada. Si acaso amore, yo le digo. Grandote, ¿verdad? O chiquita, pero nomás entre nosotros, así nos decimos. Sí. Y muy entonces, a nivel íntimo también hay una muy latente situación que se presenta porque por parte de alguno de los dos, generalmente es más por parte de la mujer, es anorgasmia, frigidez, impotencia, problemas en la piel, etcétera. ¿Por qué? Porque como el tema es no poder conectar con el placer, quien nos conecta con el placer es el cuerpo físico. Entonces, si tú tienes temas de autoimagen, eres de autoconcepto, de ¿cómo se llama la otra? Autoestima, entonces obvio que te va a dar pena que te vea desnudo o desnuda, ¿no? Entonces, por eso es una cosa que te cuesta tantísimo trabajo, o sea, poder conectar de manera natural, de manera sublime, porque está esta herida de por medio, y luego más si al final de cuentas uno de los dos no se preocupa por también la satisfacción del otro, por comunicarse, oye, sabes que esto no me gusta, egoísmo. Esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque el que tiene el control va a pensar en su placer, pero no en el del otro. Sí. Entonces, y es eso o irse al extremo, ¿verdad? Otro ejemplo de equilibrio. O sea, así o muy sensual, ¿no? Y, sí. y no nos referimos no, es que es así muy exuberante o no sino que eres muy propenso a las sensaciones, ¿verdad? O sea, entonces por eso te vas a esos extremos de ser muy sexual, ser muy depender mucho del cumplido exterior, ¿no? O sea, que no tienes un límite de validación externa en cuanto a tu físico, ¿verdad? En muchas relaciones de personas, de adultos que yo conocí en mi infancia, que tenían ciertas características en las dinámicas de su familia y su relación de pareja, pues obviamente de niño uno no entiende, ¿no? Pero ya después cuando lo fui comprendiendo, conociendo más este tema, me di cuenta de algo, ¿verdad? Y lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué pasa cuando la pareja que magnetizas es autoritaria o es autoritario, no él? Normalmente está en una posición que aunque la pareja se supone que están en la misma línea jerárquica,
¿no? Entonces uno de los dos es más arriba su oposición, y entonces ¿qué pasa? Que a este que ve acá abajo, ¿sí? Lo está viendo como un subordinado o como un hijo al que proteger. Entonces, por eso surge también en esta herida la infidelidad, porque no te voy a dejar ser libre, aunque ya tú a mí no me complazcas o no me gustes físicamente y ni siquiera te quiera tocar, pero no te por ego no te voy a soltar, porque ese es el juego, porque también tiene herida posiblemente de humillación, solo que está en el extremo en la soberbia. Uno está en la soberbia y el otro está en la sumisión. Entonces, como no va a ir a, perdón la vulgaridad, cogerse a su hija, entonces va a ir a buscar a la mujer de verdad. Entonces se va hasta los prostíbulos, se agarra a cualquiera y luego viene y trae enfermedades y demás. Lo hemos visto en muchas películas y novelas estas historias, y en la vida real existen también. Entonces este es el magnetismo de humillación como se puede percibir en la pareja, ¿sí? Entonces le corta las alas y le puede hacer una jaula de oro, pero no deja de ser jaula al final de cuentas. Y lo peor del caso, la jaula a veces ni siquiera es física, la jaula es mental, de oro, del material que quieras, pero es mental. Es más poderosa. Sí, porque no te encierra. Cabrón cuando ya te encierran, ¿verdad? Sí, porque sí hay casos, pero cuando no te encierra, tú no te atreves a irte porque no sabes qué hacer con... Son muy, muy creativos para todas las formas de chantaje que utilizan, ¿no? Pero bueno. Vean el caso de Trevi Andrade o el clan de Andrade, ¿no? Esta es una latente forma en la que fue creando un complejo de trauma complejo, ¿no? Porque la gente muchos años no nos explicábamos. Bueno, hoy que está saliendo más información te vas dando cuenta de esto. Ahora, aquí, antes de entrar con los amigos, hay un tema muy importante que podrán decirme ustedes. Oye, Alicia, a ver, y si yo tuve unos papás muy amorosos, pero me he topado con parejas que son autoritarias, que son parejas cabronas, que me han engañado, que me maltrataron, que todas estas características, entonces, ¿cómo se explica que yo esté magnetizando una relación así? Pues porque hay varios factores alrededor. Dijimos en la definición que puede ser que sí la detonan los padres o los cuidadores, que pueden ser los padres o alguna otra figura de autoridad, un adulto. Entonces, cuando no hay esta dinámica en casa, pero por ejemplo, vemos a una escuela, si hablamos a tiempo o décadas más atrás, los colegios religiosos tendían mucho a esta educación cristiana católica, y entonces era una educación muy basada en el castigo, en el temor de Dios. Entonces ese programa, como el cuidador lo normalizó de pues está bien, y nunca te dijo no, es que esto no está mal o esto está bien, o sea, no te decía, solo dejaba que siguiera, es decir, fue cómplice en la psique del niño o del adulto con herida de humillación. Se vuelve un cómplice porque no me defendiste del sacerdote que quiso abusar de mí o se abusó de mí, del azor o de la madre que fue violenta, que fue grosera, de las maestras, ya no hablemos de una religión, pero sí de las maestras así golpeadoras que te recleaban y todo, ¿no? Y papá y mamá todavía, sí, péguele, se porta mal usted, él tiene mi permiso. Estás generando la herida de humillación. Sí, porque... indirectamente. Es porque decía Alessandra, o sea, crees que tus papás fueron amorosos, pero desde sus formas, ¿no? Desde sus formas de control. Y son muy, muy sutiles, ¿no? Entonces, o sea, si tú te preguntas eso, pues pregúntate tú, entonces, ¿por qué decides también conscientemente estar con una persona así? Sí. O sea, no le preguntes no le regreses esa pregunta al terapeuta, no si tan consciente te crees que ya estás, ¿no? Así bueno, es. En los amigos, los círculos de amigos suelen ser pesados, abierta o sutilmente llegando a normalizar agresiones, tanto físicas como verbales. Y que agresión es igual a amistad, lo que es... Es que nos llevamos bien pesado él y yo, entonces somos bien amigos. Pero somos camaradas. Ay, no... Error, bueno, al menos en mí no. O sea, yo con mis mejores amigos jamás me llevé de piquete de aquel, no. Ni de mentadas de madre, jamás. O sea, siempre tuvimos una línea de respeto muy, muy fuerte porque, bueno, para empezar nos admirábamos mucho.
Sí, claro. O había un cierto grado de carrilla, ¿no? O sea, pero nada que traspasara. El avergonzar al otro, denigrar al Ajá, otro, ofender al otro nunca. así es. Entonces son distintas las relaciones. Cuando tú eres mujer y tu círculo de amigos es de varones, o sea, normalmente pues los hombres se llevan más pesado, entonces tú aguantas. Yo solía aguantar vara, pero también sí cuidaba que, por ejemplo, la pareja que yo tenía, o sea, que con él no, que me dijeran a mí, pero no a él, porque pues, yo era la de la amistad, ¿no? Entonces, pero no me daba cuenta que eso tampoco era sano. En las mujeres yo le decía yo como mujer, ¿no? Eh, con una vieja sí me ponía al tú por tú. Con un hombre, ¿no? Con un hombre yo me ponía sumisa. Y con la mujer me ponía soberbia. Entonces, son las formas en las que me fui dando cuenta que sí era sano y que no era sano. O sea, los cómo sí o los cómo no en las amistades. Entonces, de ninguna manera, y lamentablemente yo lo veo hoy en adolescentes, o sea, antes, y yo lo acabo de explicar, si un hombre te daba un llegue por atrás, si tú eras un hombre, o sea, era lo peor que te podía hacer y se ganaba el puñetazo o un foul porque te estás picoteando, ¿verdad? O Ujú. sea, vuelvo a mi frase, ¿verdad? Simio no mata simio. Y hoy en día no, es normal, o sea, ya los hombres se abrazan, se dan besos, no se diga ahora que fue la pandemia que nada con cubrebocas, se besuqueaban, así que al cabo que yo sentía que había de por medio un cubrebocas, entonces no te estoy besando Pero directamente, pero... pero es porque necesitas esa condicionante de, como soy muy permisivo con eso, contigo, significa que eres muy mi amigo y no. O sea, O hay un gran nivel de confianza. no No, hay que normalizar eso. no, 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 de ninguna manera. Entonces se crean en las relaciones de amistades una lealtad nociva, tóxica, Ujú. pero muy sutil y silenciosa muchas veces. Entonces queremos encajar en un círculo de amigos donde nos está costando un kilo de huevo y otro medio más para poder encajar, porque de otra manera no, o sea, no logramos poner el límite. Entonces son las formas como se ve en las Ujú. relaciones en general. Así es. O sea, ¿cuántas veces, y sobre todo a los hombres, o sea, nos ofende mucho que nos mienten la madre, ¿verdad? Pero si lo hace un amigo, no hay pedo. Pues no, o sea, Ajá. no. O sea, esas son esas lealtades en las amistades. Y bueno, pues cada quien las conservará y las tratará como cada quien crea conveniente, ¿verdad? Pero chequense. Y es que te enseñas también a diferenciarnos, a cuándo te ganchas y cuándo ya, o sea, ni siquiera lo vale tu atención a eso. Una ocasión una chica en una graduación y el novio me taparon en un cajón y yo tenía que salir deprisa, entonces hasta que no se subieron y ya les pito de que, oye, muévete rápido todo que te quedas mal estacionado. Entonces la tipa me empieza a decir de cosas y al final me hace la Britney señal, ¿no? Y yo me río y le digo, pues a mí sí me gusta, ¿no? Y pero ya no te ganchas con el de, pues te voy a corretear o bájate o así. Ya no hay esos ganchos. Discutir con pendejos es engrandecerlos. Pues sí, dice, Muy dice. bien. Ahora, la humillación en el cuerpo, pues obviamente que crea volumen. ¿Por qué? Porque como estás constantemente sometido Absorbiendo chingazos. de todo tipo, físicos, mentales, emocionales, etcétera. Entonces, el comer es una forma o es de forma ansiosa y por compulsión. Es muy antojadizo de muchas cosas porque es la única forma inconscientemente en la que te puedes dar como que esta libertad, porque esa sí la puedes manejar tú, ¿no? Y ese es en el aspecto psicológico, pero en el aspecto ancestral, o sea, las heridas que están muy integradas de vidas atrás o de tus ancestros, no necesariamente es por comida. No, O pues sea, es por es lo que decíamos, o sea, es la cómo tu complexión se genera en base a ese poder mental que está roto, ¿no? como compensatorio, Ujú. como para poderlo compensar, porque eh, bueno, desde este punto que lo explico, o que yo lo estaba tomando, es como esto, el darte esos atracones, al final te llevan a la culpa, al castigo, a ese círculo vicioso que ya habíamos revisado.
Y también te hace que luego quieras estar metido en dietas, siempre estar contando las calorías, porque del tamaño que tragas es del tamaño que va a ser el castigo, ¿sí? Y puede ser de muchas formas, hasta con enfermedades. Entonces, cuando es en un sentido transgeneracional, es porque tienes que hacer una coraza para defenderte, ¿sí? Es por eso que estás o muy grandote, pero robusto, porque es mi fortaleza, porque en el interior está tu Para ser, cuando se hagan los chingados. sí, exquisito, no es como una armadura. Muy bien. Entonces, en el sentido biológico, pues es para esconderte, protegerte, cuidarte. Es la forma de cuidado que conoces. Por eso cuando los niños desde chiquitos a lo mejor no estaban gorditos, pero sí vivieron este tipo de situaciones de los 0 a los 3 años, antes de que termine su primera infancia, terminan siendo muy robustos porque ya es una forma como de protegerse, pero luego también los bulean más gacho, ¿no? El gordito come lonches, el, el, el abusivo. Etcétera. Bueno, ¿cuáles son las principales enfermedades que se relacionan con la humillación? Pues la obesidad como tal es protección. Ataques de ansiedad, ataques de pánico, que necesitas que alguien te libere. Problemas de espalda, porque te dices mi pasado me persigue y tengo que cargar con esta cruz. Ojo, otra vez, hay creencias. Problemas respiratorios, esta situación me asfixia, no puedes respirar, no te deja en paz. Problemas urinarios, porque no puedes poner límites. Que esta es como la de los perros que marcan su territorio. Bueno, ellos no pueden marcarlo y pues la contienen. Problemas en el cuello y cervicales para no levantar o levantar la cabeza, tener orgullo, ¿no? O no Porque tener. esta herida, lo que primero se baja es tu orgullo. Muy bien. Problemas en los órganos sexuales, infecciones o ETS, por vergüenza expresar tu sexualidad o sensualidad, las sensaciones a través del cuerpo. Problemas en la piel, para evitar también ese contacto físico, porque pues estás chasqueado, ¿verdad? Los digestivos. Los problemas digestivos también, porque te das asco a ti mismo cuando tienes esta herida, ¿no? Y o te da asco también el exterior, lo que estás viviendo. Y la humillación en el dinero y en el trabajo. Tiene ahí varias muy similares a las formas de las relaciones, porque sabemos que en el trabajo hacemos también amigos o tenemos esta relación con la autoridad, que es nuestro jefe, ¿no? O el jefe inmediato. Entonces, entre las formas que podemos ver esta herida en el dinero del trabajo, son personas constantemente endeudadas, y si no tienen deudas se las generan otra vez, porque es como una forma de decir: la vida que tengo no la merezco, se la debo a mis padres, y como es incalculable el valor, pues me tengo que endeudar para que vean que le debo a la vida también. Es hacerte responsable económicamente de otros, cargarlos, esta complexión de... No, y sin poder contigo, ¿verdad? Aparte. Un orgullo bofo. Bueno, generalmente quedarte sin dinero o no generar lo suficiente para seguir sometido al apoyo de alguien más. Entonces, el extremo opuesto del punto anterior. No permitirte gastos de placer o de recreación. Y si lo haces, bueno, pues te sientes culpable o avergonzado. ¿Por qué? Porque eso te generó una deuda, no completar para otras cosas de necesidad básica. Otro círculo o alguien vicioso. Generalmente que te lo está señalando de: ay, ya te compraste un carro nuevo, o ya te cambiaste de carro, pero pues no tienes casa propia, no tienes pareja, o tú para qué quieres una casa si ni familia tienes. O sea, ¿sí me explico? Y eso es bronca tuya. Otra vez los demás. ¿Qué? Muy bien. En tu trabajo, bueno, generalmente se te carga el trabajo, o te lo generas para no sentirte libre, ¿no? Eres el matado. Muy bien. Actuar como el bufón también en el trabajo o con grupos. Por consecuencia no te toman en serio y bueno, pues eres el típico bufón. Y luego
el otro punto es vivir con austeridad y pues entonces te vas al polo opuesto del no permitirte un placer, ¿verdad? Entonces otra vez, ¿verdad? Equilibrio. Suicidios económicos o profesionales como sabotajes. Cuando quieres emprender algo, una carrera, Un negocio. un negocio, pues pelas, ¿verdad? Porque tú mismo ya cuando diste 2, 3 pasos, no, mejor te avientas al abismo, ¿verdad? Y sobre todo porque hay un latente miedo de la responsabilidad. O sea, tú sabes que estudiar o empezar a estudiar o emprender un negocio va a implicar una responsabilidad económica, mental, Carácter, etcétera. liderazgo, Y si disciplina. tú no sientes que los tienes, entonces dices, no, sabes que esto es mucho para mí, ya vendrá después o alguien que me lo pague o a ver si me saco la lotería. O sea, vuelves a querer depender de otros personas, medios o factores para que te lo resuelvan porque tú no eres autogestivo. O suficiente. Así es. Entonces, pues es la tendencia latente. Así es. Por eso hay mucho comediante hoy en día también, perdón que lo diga, pero Sabemos. No, bueno. Otra vez ya dijimos que estamos bien mal, ¿verdad? ¿Cómo podemos jodidísima. sanar la herida de la humillación? Bueno, otra vez empezar a revisar tu historia, muy a conciencia, todo lo que recuerdes, identifica aquellos momentos que te humillaron, cómo se originaron, eh, indaga en el buen sentido de la palabra, o sea, investiga, platica con papá, mamá, hermanos mayores, oye, cómo eran las dinámicas en tu infancia, quién te llevaba a la escuela, quién te hacía de comer, cuando sucedía algo, quién era el que te apoyaba, o si no te apoyaban, entonces empiezas a identificar Incluso cosas. ve recordando cuando tus papás, si ya eres adulto, o sea, que ya no vivas ni con tus papás o que ya no viven, eh, ¿cómo es que te regañaban cuando cometías un error o cuando te equivocabas en algo o cuando sucedía un problema en la escuela, ¿no? ¿Cómo es que te llamaban la atención? ¿Sí? O sea, no te dejaban hablar y luego era una tunda segura o un castigo, ¿no? O cómo eran Un los castigo castigos, humillante. ¿no? Entonces, de alguna manera, esas formas sutilmente te pueden volver a recordar qué es ese patrón que tú traes, ¿no? Si también lo piensas, es reflexionar qué cosas son las que me hacen sentir humillado, ¿no? Cuando te dicen feo, cuando te dicen tonto, yo les decía a mí la que me disparaba así, me ponían mal pedo, era que me dijeran fea. Me ponía mal que me la dijera un hombre. Pero cuando me la decía una mujer, ahí sí me ponía todo lo contrario, bien chucha. Entonces, cáchate en esas situaciones, ¿no? Cuando te estás sintiendo humillando y vete para atrás, a Ujú. mirar. No, y los temas que sean vigentes, o sea, esos tratos que te humillan, que te denigran, que te ofenden, que te avergüenzan, ¿no? Que degradan tu integridad. Pon límites, así sean amigos, sean familiares, te quiero igual, ¿verdad? Pero aquí de lejos, ¿verdad? ¿No? O Ah, sea, necesitas tener ese valor y ese coraje, no coraje en el sentido de enojo, o sea, el coraje es la valentía del corazón, por de ahí viene el corazón, ¿no? Bueno, para poner esos límites. y lo que, bueno, si ya No, revisaron, y no límites bofos de que, si no, es que ya le ya le dije dije. y hasta nos peleamos y luego a la vuelta de la semana, ahí estás otra vez, ¿no? Sí. No, o sea, es firmeza y si la otra persona no cambia, pues te quiero igual, ¿verdad? Lo que iba a comentar es que en el episodio de cuando hablamos de las Confianza. heridas en general, no, habíamos hablado de cuáles eran tus no negociables. Esto es bien importante. Muchas veces tenemos claro cuáles son nuestros no negociables. O sea, que es con lo que no puedo y que no le permito al otro. Pero ponte a revisarlos, ¿por qué son esos? Porque muchas veces los ponemos, pero son muy como más a la defensiva, ¿sí? Pero realmente no tenemos claridad de cuál es la vulnerabilidad que está ahí detrás. Entonces, imagínate que alguien
que te pueda llegar a someter y le valga madre tus no negociables, o sea, ¿qué vas a hacer? Porque en realidad lo que no estás sabiendo manejar es la emoción que hay detrás de la humillación. Entonces, cuando tú sabes gestionar la emoción que hay detrás de la humillación, es más fácil salir y empezar a fluir para sanar. Entonces, aquí el lema consciente en la vida para trascender la herida de humillación es: me liberaré a mí mismo aunque tenga que perderte o perder lo que ya no me suma o me contribuye, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que menos queremos perder? Pero aquí es perder todo aquello que ya no necesito en mi realidad. Así es. Y es trabajar en el perdón, desde esta concepción de perder para ganar. ¿Qué voy a perder? Pues todo lo que me lastima, todo lo que la gente que no quiere respetar y tener algo sano, bueno, de lejitos allá donde lo reciban bien a ellos, ¿no? Y perdonarte a ti y perdonar a los demás, porque a veces el no perdona a quienes te han hecho algún daño es para seguir ahí anclado sutilmente a esas dinámicas. Sí, seguir justificando tu irresponsabilidad. Hay que identificar bien tus alcances y tus límites, para qué te alcanza, para qué no te alcanza. Y desprogramar de tu mente el patrón de que tienes que necesitar de otras personas para tomar el control de tu vida y todos los aspectos. Esto es muy importante porque de lo anterior que dijimos, para empezar a quitarnos estas heridas y dinámicas de humillación que incluso continúen vigentes hoy en día, o sea, tienes que integrar en tus aprendizajes también que a partir del momento en que lo decidas, tú tienes que hacerte cargo de ti, ¿no? O sea, quieres esa libertad, quieres esa liberación de ese yugo que te mantiene en tu cárcel encadenado en tu cárcel mental o física, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora quieres tus alas, hazte responsable de tus alas. Y dejar de estar haciendo preguntas pendejas, porque cuando quieres emprender y no sabes cómo, y luego tú ideas, es que siempre se nos ocurre una idea generalmente, cómo lo queremos, pero empieza la duda porque no nos sabemos administrar nuestro propio poder y creatividad. Entonces empezamos a preguntar, pero preguntas ¿para qué? Para tú nutrir huecos de información, pero sin perder la idea que tú tenías, porque el riesgo que se corre es que en una de esas opiniones alguien te convenza porque tiene más poder que tú y más firmeza en sus decisiones, y ya te dejaste ir. Entonces hiciste lo que él quería o ella quería y no lo que tú ideaste primero. Entonces no es lo mismo pedir una opinión o un consejo, ¿sí? Que decir cómo le hago. Que decirme, dime cómo le hago, ¿verdad? Pero es porque el juego oculto aquí es: ok, voy a hacer lo que tú me dijiste. Si no me sale, no es mi culpa, es tu culpa porque tú fuiste el de la idea. A eso me refiero, o sea, asume esa responsabilidad, no te implica esa libertad, ¿no? Y es avanzarle a desprogramar este patrón. Sí, o sea, ¿cuántas veces, oye, cómo subo ese archivo a la nube? Ya, está bien, te digo. Y luego al rato otra cosa. Bueno, pues también investígale tú, ¿verdad? O sea, ¿no? Porque eso, al final de cuentas, te ayuda a ser músculo, a ser un investigador, a ser un explorador, ¿no? Eso se te satisface más a que todo tenga en bandeja de plata. Bueno, desprograma tu mente. Ese patrón, bueno, ya lo mencionaste. Recobrar la dignidad y el valor de tu ser. Esto es muy importante porque es tan fácil como se dice, pero a la vez no tanto. O sea, la herida de humillación, bueno, tengo heridas de humillación. Bien fácil, pues recobra tu dignidad y arreglado. Ok, ¿verdad? Pero bueno, eso implica lo que decíamos, establecer tus propios límites, respetarlos primero tú mismo y posteriormente los demás también van a respetarlos también cuando te ven con esa firmeza y con esa convicción de tu autorrespeto, ¿no? Sí, porque tantito flaquees, el otro ya dijo, ya abrió la puerta otra vez, y al final de cuentas, bueno, pues que venga, ¿verdad? Y lo rebotamos otra vez.
¿Por qué? Porque también tienes derecho otra vez a Pero no limites tacos. de repente a flaquear, de repente a equivocarnos otra vez. Y lo importante es que te caches, ¿verdad? Otra vez conciencia, equilibrio, estar despierto a observarte. Y bueno, pues atravesar ese miedo, quitando los límites que te impusieron los demás para hacia ti mismo. Y eso ¿Qué es la frase que decía? ¿Cuál? Bueno, la frase que decía, detrás del miedo está el dinero. Y esa frase no es mía, es de un amigo que muchas frases que digo son las aprendí de él, de Javier Villa. Si alguna vez ves estos videos, pues un saludo. Mucha sabiduría andando. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo hacía esa analogía cuando platicábamos del tema, es decir, imagínate que estás en una casa o en un lugar que se está incendiando y entre tú y la puerta están unas llamas, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre salir y rescatarte a ti mismo, si nadie más lo hace, pues es vencer al miedo a ese fuego que está entre la salida y tú, ¿no? Claro, no te digo que no te vas a lastimar, que no te va a doler, que no te va a implicar no sacrificio, pero sí un trabajo, un esfuerzo adicional el atravesarlo, ¿no? Pero bueno, pues está a la vuelta de que tomes la decisión. Así es. Y pues los arquetipos que son para sanar y reprogramar la mente, saliéndote del bufón y del sumiso, es el ángel y el sol. El ángel porque es el que te va a permitir reconocer que tienes y siempre has tenido tus alas, ¿sí? Entonces... Pero las tienes como zancudo, ¿verdad? Sí, o se hacen tamaño zancudo porque así es como está la cárcel, entendiendo. En la cárcel donde estoy no cabe mi poder, no caben mis alas, entonces las dejo afuera, ¿no? Pero es una analogía como si las redujéramos. Y también tienes tu propio albedrío, querer, qué quieres creer, qué quieres querer, qué quieres tener, o sea, para que ya no dispongas de lo de los demás. Y que si a lo mejor tú quieres seguir ayudando a los demás, porque se vuelve un muy buen ayudador, solamente que ya también respetas cuando no te ocupe. Y no es que no te quiera, sino simplemente que esto te muestra que también, como tú quieres que respeten tu libertad, entonces tú también tienes que respetar al otro. Cuando no quiera... que no seas un ayudador a huevo, ¿no? Sí, no quieras imponerte. Y el otro arquetipo es... El sol. Porque te recuerdas que cada que es necesario hacerlo, ¿sí? Que tú tienes el control de tu vida y asumes la responsabilidad, ¿sí? No la va a asumir el otro ya no es papá, ya no es mamá. Es qué quieres ser, qué quieres hacer, qué quieres tener, qué quieres querer, qué ya no quieres, qué quieres sentir, qué quieres pensar. Te recuerdas que la llave de esa cárcel mental está en tu interior. Creíamos que el cerrojo era desde afuera porque le dimos la llave al de afuera. Desde adentro. Pero afuera. Cuando te das cuenta, aparece el cerrojo hacia adentro y aparece una llave interior que te abre esta cárcel y sales de allí, ¿sí? Entonces, como la culpa es la que pospone el placer, que es el coco aquí de esta herida, ahora es necesario interiorizar de manera consciente, ¿sí? Que mereces vivir, disfrutar y ser feliz, sin miedo a mostrarte como eres, porque ese es el mayor miedo, mostrarnos. Entonces por eso ya decíamos, hacíamos volumen para pasar desapercibidos, para que nadie se dé cuenta si soy hombre o soy mujer, ¿no? O sea, no ven mis redondeces. El punto aquí es que ya soy digno de ser mirado y sobre todo mirado por sí mismo, ¿sí? Y levantar la cabeza, ya no estar de agachón o levantándola en soberbia, no, es levantarla porque quiero ver mi horizonte, quiero ver para dónde voy, ¿sí? Me puedo detener y decir, a ver, ¿estoy yendo a donde quiero ir? ¿Estoy yendo conmigo? Y si llegas. ¿Sí? Entonces, y aquí miras la vida de frente y todas las posibilidades que tiene la vida para ofrecerte. Así que el ciclo anterior que habíamos mencionado ahora cambia. Y cambia porque hay dignidad, sabes quién eres y qué quieres, hay asertividad, porque sabes cómo poner los límites, lo vas practicando y es practicar a lo mejor ensayo error,
pero vas rectificando y vas sin quitar el dedo del renglón. Hay permisión, porque me doy permiso de ser, sentir, querer, pensar, equivocarme y volver a empezar. Hay liberación porque ya te eliges y eliges tu felicidad. Hay gozo porque disfrutas plenamente el presente y el momento. ¿Con qué? Con tu nave, con tu cuerpo. De otra manera no vas a conectar con el placer si no es a través de tu cuerpo, que es donde están los sentidos. Y la dignidad, porque esto que estoy eligiendo está bien para mí, y si no está bien ahorita lo puedo cambiar, porque luego también hay gente que dice, no, es que tú dijiste que no ibas a hacer nunca esto, tú dijiste que no sé qué tanto, chingas, y te humilla el recordatorio ese. Sí, era algo que a mí me pasaba. Por eso viene de ahí la palabra dignidad, o sea, ser digno. ¿Digno de qué? ¿De las expectativas de los demás? No, es para ser suficiente para ti mismo. Así es. Tan sencillo como es. Bueno, y ahora las voces en tu cabeza te hablan de lo bueno, lo capaz, lo libre y lo orgulloso que puedes sentirte por ti mismo, por tu ser, hacer y pensar, sentir y tener lo que sea que tú mismo estás eligiendo cada momento, cada día, cada vez que te levantas. En esa etapa, sí, o sea, puedes cambiarle. Así es. Te permites los placeres físicos sin miedo, te permites estos antojitos, estos gustos, estas cosas que te hacen sentir, no sé, los hobbies, o sea, y ya sin el juicio de los demás, pero también sin tus propios prejuicios que te saboteaban. No ir a los excesos. Ajá. Si no, otra vez sientes culpa. Sí. Y luego te regresas, avanzaste 3, 4 escalones y te regresas 5, ¿no? Claro, porque entiendes que tanto tu cuerpo y todo tu ser, tu esencia, son parte de tu naturaleza y te reconoces con este poder y este poder creativo, pero también en este autocontrol necesario para lo que decías, no desbordarte, porque ese es un miedo a desbordarse. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, ¿cómo conoce el desborde? Cuando los atracones y el exceso de volumen, ¿sí? Es una forma de descontrol. Te diste un permiso, pero en exceso. Entonces aquí ya no vas a ese exceso. Así. Entonces, finalmente aprendes a decir no, a poner esos límites, porque el amor de esas zonas de confort en dolor, violencia y sumisión, pues ya no hagan clic contigo. Y tu amor propio, pues va liberándote poco a poco, ¿verdad? O sea, otra vez, esto no es de la noche a la mañana. Es un día a la vez. Y una persona que sana su herida de humillación potencia su libertad. Deja de ser o un libertino o un sumiso para tomar el control de su vida y de su libertad. Se pone las alas del tamaño que le guste y que se le antojen, pero ya sin decir, ay, traigo unas de zancudo por tu culpa. No, güey, son las que tú quisiste, ¿verdad? Y está bien. Y luego ni eres ligero para fluir en la vida, imagínate. Ya sé. Pues hasta aquí el día de hoy. Un tema también muy completo. Pero bueno, continuaremos con las demás heridas. ¿Cuál sigue? Ya casi se medio perito terminamos. Sí, para continuar con otros temas también de interés. Entonces ya... Y complementarios a esto. O sea, queremos compartir esto para que tengan un panorama más general y completo de lo que vamos a hablar en un futuro, ¿no? Porque luego no nos van a agarrar la onda y van a decir estos locos que dicen, ¿no? Entonces, vamos a la herida, la semana que viene, la herida de la injusticia. Pero pues bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? De muchas maneras. Así es. Bueno, pues que tengan bonito fin de semana, felices fiestas patrias. Si siguen celebrando hoy, o a ver cómo les fue ayer dando gritos o grito. Pero viva México, cabrones. Hasta luego. Nos vemos.